Bien, pues gracias por su participación. Vamos a continuar con la segunda parte de esta conferencia que estamos abordando las bases científicas de la meditación. Eh, la parte primera, para los que no estuvieron, hablamos básicamente un poquito de la historia de la meditación, hablamos de cómo, perdón, no la historia de la meditación, la historia del estudio, la investigación de la meditación. Hablamos que esto ya tiene aproximadamente 4 décadas de que se viene estudiando. Em, Hablamos un poco cómo fueron situaciones circunstanciales. Por ejemplo, hay la de una investigadora de Harvard de neurofisiología y que practicaba maratón y que vio que necesitaba un poquito de flexibilidad. Se metió a una clase de yoga, escuchó al instructor de yoga decir algunas frases que ella consideró que eran incorrectas y no científicas. Y ahí, aprovechando que tiene laboratorio, se puede hacer unas cosas de investigación con la intención de probar que eso era falso. Y bueno, le sorprendió porque era verdadero y de ahí se convirtió en una de las investigadoras más importantes de la meditación. Y literalmente yo creo que para estas fechas tenemos miles de estudios de investigación científica sobre la meditación. Y no solo la neurociencia ha venido a ayudarnos a comprender mejor la meditación, pero también la meditación ha ayudado a que la neurociencia se fortalezca, amplíe sus horizontes, cuestione asunciones acerca del cerebro que se consideraban como verdaderas, entre comillas, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esto es de alguno de lo que hablamos. También hablamos que hay diferentes técnicas de meditación y desde ahí era un tema importante que había diferenciar. Y la gran mayoría de las técnicas de meditación que se han estudiado son técnicas de meditación donde la atención está puesta en un objeto o en un punto o en en algo. Y hablábamos que a grandes rasgos, es otra de las cosas que hablamos la vez pasada, que a grandes rasgos algo que ocurre, y eso está publicado en un artículo de Scientific American, bueno, es un artículo científico otro, pero también en esta revista de divulgación muy importante, donde básicamente describe cómo en términos generales nosotros tenemos ciertos patrones de pensamiento y esos patrones de pensamiento son recurrentes, algo parecido a lo que ocurre con, por ejemplo, nuestro lenguaje corporal, que tenemos ciertos patrones propios. Por ejemplo, ¿por qué se vuelve importante o confiable una firma en un documento legal? Bueno, porque normalmente nosotros tenemos cierto patrón de escritura o de firma y difícilmente alguien la puede copiar. Alguien puede hacerla, inclusive como muy despacio, muy cuidadosa, pero lo que ocurre es que normalmente se puede distinguir si fue hecha con este trazo o fue un trazo rápido. Cuando lo hacemos como todos los que hacemos con un trazo rápido, hay un patrón y ese es muy difícil de copiar con esa rapidez que lo haríamos cualquiera de nosotros. Entonces, Em, lo mismo pasa con ciertos patrones de pensamiento. Ciertas zonas del cerebro funcionan de manera repetitiva en la mayoría de nosotros y esas, digamos, se traduce en ciertos patrones de pensamiento, ciertos patrones de cómo pensamos. Y esto tiene cierta rigidez. Entonces, la meditación lo que hace es que en los primeros minutos, vamos a poner los primeros 2, 3, 4 minutos, podemos poner nuestra atención en un objeto, más o menos, mucha gente de nosotros, y luego lo que empieza a suceder es que luego ese patrón de pensamiento, perdón, el cerebro lo que empieza a hacer es que empieza a batallar, ya quiere regresar al patrón anterior de esos puntos activos del cerebro y salirse de ese foco que está teniendo. Y esta batalla de ida y vuelta
más o menos puede durar en una persona que no tiene experiencia meditando, más o menos otros 3, 4, 5 minutos. Y ahí es crucial, porque si la persona eventualmente cede y se regresa, pues ya no hubo transformación en los patrones de pensamiento. Sin embargo, si la persona logra, por medio de su voluntad, sostener ese pensamiento en el objeto o fenómeno, entonces puede romper con ese patrón de pensamiento y eventualmente mantenerse ya en otra estructura o de dinámica del cerebro. Y esto, si se practica continuamente, eventualmente vamos rompiendo con esos patrones de pensamiento automáticos que tenemos en nuestro cerebro. Bien. Entonces, hoy vamos a continuar. Entonces decíamos que eso fue de las cosas que vimos. Por un lado, un poco de la historia, de la investigación científica. Por otro lado, que hay diferentes tipos de meditación. Y esta que les mencionaba, esta con la atención en un objeto o fenómeno, es la más estudiada. No es la única forma de meditación. Por ejemplo, recientemente se está estudiando mucho más esta meditación compasiva, que más o menos significa esta intención de generar un sentimiento de afecto, de cariño, de amor hacia los demás, es otra meditación y es distinta a la primera y su fisiología también es distinta. ¿Va? Bueno, entonces retomando donde nos quedamos, vamos a hablar ahora en particular la relación que hay entre la meditación y el sistema nervioso en particular. ¿Verdad? Uno de ellos, obviamente, es una cosa que a todos nos interesa porque es un tema de mayor afectación al mundo, ¿verdad? Y es el estrés. El estrés no es solamente un fenómeno psicológico, lo cual también lo es, ¿verdad? Sino también es un fenómeno neurofisiológico, ¿no? Recordemos que el estrés es una reacción automática que ha tomado a los seres humanos millones de años de evolución. Bueno, no, perdóname, no solamente a los seres humanos, porque, perdón, y nuestros ancestros, los animales, que ha tomado millones de años de evolución. Entonces, eh, ¿y qué es un mecanismo de sobrevivencia? ¿Verdad? Básicamente es los dos más importantes o más reconocidos o más que vivimos los seres humanos es atacar, ¿verdad? Movimiento hacia adelante, atacar o huir, correr, ¿verdad? Para salvarnos de nuestras vidas. Y hay una tercera versión que es como hacernos el muertito o congelarnos o ¿verdad? Este fenómeno también llega a pasar, pasa en el mundo animal, una forma de sobrevivencia. Habrán visto por ahí algunos videitos en YouTube, si no, búsquenlos, donde de pronto un animalito, lo que hace un roedor, por ejemplo, se queda tieso, como paralizado, y a lo mejor un gato, un felino, ve y lo mueve y ve que está tieso y ya no se lo come, porque la experiencia y la intuición biológica les dice que un animal tieso, un cuerpo tieso, es un cuerpo que ya ha fallecido, ha muerto y que esto los puede enfermar y pueden morir. Entonces ya no se lo comen. Y es una técnica que hace. Los humanos también hacemos eso. Hay gentes que una de las formas de los efectos del estrés es la parálisis. Y hay muchas versiones de esto. Es menos conocido por el público, pero existe este fenómeno también. Entonces es un fenómeno de huida, de ataque o de congelación, de hacernos muerto, ¿verdad? Esto de la congelación tiene que ver mucho también con el trauma. Nada más lo pongo ahí entre paréntesis. Bien. Entonces, ¿qué significa básicamente? Que a través de una serie de fenómenos fisiológicos, hormonales, el organismo se activa, ¿verdad? Se activa, se estimula, se anima, y que esto hay una serie de cambios fisiológicos. Por ejemplo, hay cambios en la respiración. Necesitamos respirar con mucha mayor intensidad, jalar más aire, porque necesitamos oxigenar más la sangre, porque necesitamos que haya más oxígeno disponible para el trabajo muscular, ya sea de atacar o de huir.
Lo contrario pasa con el otro fenómeno de congelamiento. Entonces, hay cambios en las variaciones cardiovasculares. Obviamente el corazón necesita bombear con mayor fuerza porque necesita empujar la sangre para que llegue a toda la periferia y entonces llegue a todos los músculos, a todas las extremidades y podamos atacar o correr, ¿verdad? También hay un aumento de la vigilancia, de nuestros sentidos, se agudizan porque estamos en estado de sobrevivencia y en general una movilización de distintos recursos para responder. Entonces, estudiar la meditación ha sido importante para entender este fenómeno del estrés y también por lo siguiente, permítanme un segundito. Em, Bien, y por lo siguiente, porque también de la misma manera que hay el estrés como una respuesta que un médico canadiense, Hans Selye, la descubrió en los 40, escribió un artículo sobre esto. Yo creo que él nunca imaginó la preponderancia que iba a tener esto, porque cada vez hay más estrés en la humanidad. De hecho, después de la pandemia, se duplicó el estrés, los niveles de estrés en la humanidad. Entonces, pero de la misma manera, hay una respuesta que se llama la respuesta de relajación. Herbert Benson, otro médico, también escribió un libro sobre esto, donde él estudió que también existe una fisiología opuesta. Es decir, hay una fisiología, digamos, de relajación, de descanso, de paz, de confianza, de seguridad, que es la opuesta a la del estrés, ¿verdad? De miedo, de ataque, de angustia, de correr, en fin. Entonces, algo que ocurrió, permítame nada más, les recuerdo que tenemos que apagar nuestros micrófonos cuando entremos. Bienvenidos todos los demás, bienvenido Paula, Leticia, Héctor César, Catalina, Carlana, Ana, todos bienvenidos, gracias. Entonces, esa otra respuesta de relajación es una de las respuestas que se activa, que se desarrolla, que se cultiva con las prácticas de meditación. Eh, algo que ocurre es que efectivamente todo este fenómeno fisiológico del estrés se ha visto que en la práctica continua, regular de meditación, y no estamos hablando de meses, estamos hablando de una práctica diaria durante aproximadamente 3 semanas, 4 semanas, ya se notan, ya se pueden medir los cambios que esto puede lograr. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, el otro tema importante del estudio de la meditación con respecto al sistema nervioso autónomo es lo siguiente. El sistema nervioso autónomo es aquel que regula todas las funciones que son involuntarias, como cuáles, como el ritmo cardíaco, como la respiración, el tono vascular, etcétera. Todo lo que tenga que ver con respuestas de activación del cuerpo humano son reguladas por el sistema nervioso autónomo, ¿de acuerdo? Y son en automático, ¿verdad? Eh, Todo esto es clave para que entender cómo el cuerpo entra en alerta y cómo recupera su equilibrio. Bueno, pues una de las cosas eh, que se ha visto, digamos que hasta hace, si no mal recuerdo, los setentas, esto ocurrió en los setentas, este cambio. Antes de los setentas, por eso se le llamaba sistema nervioso autónomo, porque se pensaba que el ser humano no tenía ninguna injerencia, ninguna capacidad de control consciente de esta parte del sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Sino que era independiente de nuestra conciencia e independiente de nuestra voluntad. Y fue en los setentas, si no mal recuerdo, perdón, en una clínica de investigación en Topeka, en San Luis, Missouri, ok, igual, si no mal recuerdo, que allí, y creo que se llama la clínica, a ver, también, igual búsquenle por ahí a ver si es correcto, se llama la clínica Menninger. Búsquenle por ahí, si me hacen favor, en su computadora o en su teléfono, en Google, clínica Menninger, a ver dónde se encuentra. Bueno, y hubo un congreso en aquella época
de religiones en esa época importante, y vino un yogi de la India, conocido como Swami Rama. Y él había logrado, a lo largo de muchos años de prácticas muy fuertes en los Himalayas, tener habilidad para controlar partes de su sistema nervioso autónomo. Por ejemplo, tenía una capacidad de controlar su presión arterial, tenía capacidad de controlar su temperatura, tenía capacidad de controlar su frecuencia cardíaca, etcétera, cosas de ese tipo. Y fue fascinante para los neurofisiólogos, los investigadores de aquella época, y pues vino a derrumbar el mito de que no teníamos ninguna capacidad. Ahora, la mayoría de los seres humanos no tenemos esa capacidad desarrollada, pero lo que ya sabemos es que potencialmente, bajo ciertas disciplinas, bajo cierto entrenamiento, como cualquier otra cosa, o sea, la mayoría de nosotros no podemos hacer lo que los grandes atletas olímpicos o mundiales pueden hacer, pero muchas personas que desde pequeños se plantearan eso y con el entrenamiento adecuado, la alimentación adecuada, etcétera, podrían muchas personas emularlos, ¿verdad? Bueno, esto es algo que empezó a pasar y de ahí la importancia entonces de que la meditación nos dimos cuenta a partir de esas investigaciones que puede tener un efecto en el sistema nervioso autónomo, ¿no? Entonces, si lo simplificamos esta parte de una manera muy sencillita, este sistema autónomo participa en dos grandes funciones. Una, la de activación y preparación para responder, de reacción rápida, dinámica, fuerte, eh, de contracción, de activación, de energético. Y el otro sería de regular, de recuperar, de restaurar. Bien. Lo que se ha visto con respecto a la meditación es que ésta puede favorecer mejor esas transiciones entre estos estados de sobreactivación y modularlos o regularlos hacia estados neurofisiológicos de mayor equilibrio, ¿verdad? Eso es algo que científicamente se ha logrado, se ha estudiado. Por ejemplo, hay una, hay una participa del cerebro. Hoy no la quise ser tan técnica, esta conferencia la he dado en otras ocasiones con mucha más técnica. A algunos les gusta, pero también sé que a algunos los puede confundir. O sea, demasiados nombres técnicos. Lo que sí he dicho y lo sostengo es que poco a poco todos tenemos que ir, así como muchos de nosotros ya entendemos muchas palabras y nombres de partes de nuestro cuerpo como parte de una alfabetización de nuestro cuerpo humano, pues yo creo que es algo que poco a poco hay que irnos haciendo un esfuerzo, toda la humanidad, de irnos alfabetizando con respecto a la anatomía y fisiología de nuestro cerebro, porque estamos cabiendo cada vez más y sabremos más y nos ayuda a entendernos mejor. Entonces, hay una partecita que se llama la amígdala y las personas con niveles muy altos de estrés tienen una amígdala muy desarrollada. Y hay estudios que han demostrado que después de la práctica de la meditación de algunas semanas de manera regular es prácticamente diario, en cuestiones de 3, 4 semanas, el tamaño de la amígdala, perdón, está reducido considerablemente. Que repito, está relacionada a el fenómeno principalmente de estrés. Entonces, diversos estudios han demostrado que la meditación, la práctica de la meditación, se asocia con disminución de indicadores de activación excesiva. ¿Ah? Sobre todo cuando las personas viven bajo un entorno de una tensión sostenida. Y esto no significa pasividad, contrario a lo que voy a pensar, un estado de letargo, no. Significa que se reduce la sobrecarga fisiológica que está asociada a esta hipervigilancia continua, a este estrés prolongado, a una respiración alterada y a una tensión muscular mantenida. Ujú. Bien. Hablemos ahora de la relación entre la meditación y la respiración y de la respiración con la autorregulación. Bienvenido a quien acaba de entrar.
Gracias por participar en esta conferencia. Pues iniciamos en punto, hemos tocado, ahorita básicamente lo que tocamos principalmente hicimos una recapitulación breve de la parte primera, que fue hace 15 días, y el tema anterior fue la relación entre la meditación y el estrés. Bueno, ahora hablemos sobre la respiración, ¿verdad? Eh, es otra de las cosas importantes que se puede estudiar entre la meditación y la regulación fisiológica. Fíjense bien, nada más observemos lo siguiente. Todo fenómeno emocional y mental tiene bases biológicas, somáticas, estructurales, corporales, químicas, etcétera. Pero una de ellas en particular es muy poderosa, es que todo fenómeno, por lo menos los fenómenos emocionales, tiene una base respiratoria. Si ustedes ponen atención a sus diferentes estados emocionales, se van a dar cuenta que cada estado emocional tiene una estructura corporal, es decir, tiene un conjunto de patrones de tensión y relajación muscular que favorecen y que llevan una postura y que favorecen un cierto estado emocional. Si, y no voy a hacer el ejercicio ahorita por cuestiones de tiempo, pero si cualquiera de ustedes en un momento dado que estén profundamente relajados, y que les dijera, en ese momento que estás tan relajado, trata de enojarte sin tensar ningún músculo, es prácticamente imposible. Bueno, de la misma manera, yo recuerdo hace muchos años, tenía un libro de un médico francés que había correlacionado estados emocionales con patrones respiratorios. Y efectivamente, si nos fijamos, voy a apagar aquí el microfonito. Sí, tengo. Gracias. Si nos fijamos, no es la misma respiración cuando estás enojado, ¿verdad? Una respiración a lo mejor más agitada, más rápida, ¿no? O una respiración cuando estás triste, que puede ser una respiración más lenta, más superficial, ¿verdad? O cuando tienes miedo, ¿verdad? Este, cuando estás enojado, por ejemplo, a diferencia de cuando tienes miedo, hay una mayor énfasis en la exhalación y mayor rapidez y mayor fuerza en la exhalación, mientras que en el miedo es más en la inhalación, ¿verdad? Muchos recordamos esas caricaturas donde tienes un, un toro enojado y cómo saca aire por la nariz, ¿no? Es del enojo. Entonces son patrones distintos. Y también cuando estás en paz, en tranquilidad, o cuando estás enamorado, o cuando hay un desamor, patrones de respiración distintos. ¿De acuerdo? Bien, entonces, en muchas prácticas, una de las más conocidas, la vipassana, en la técnica de meditación vipassana, donde básicamente te sientas a observar tu respiración. O sea, la práctica de meditación junto con la práctica de ciertas formas de respiración van juntas, ¿no? En el yoga, por ejemplo, pues tiene el nombre, es uno de los 8 elementos del yoga identificados por Patanjali y se le llama pranayama. Pero no es el único lugar. Lo que, digamos, eh, en cierta perspectiva, de manera particular, la meditación es una práctica universal, una práctica en todas las grandes culturas de la humanidad se practicó, en todas las grandes religiones, todas las grandes tradiciones espirituales, pero también en épocas modernas, contemporáneas, hay muchas prácticas de meditación también. Hay muchas prácticas que se llaman contemplativas. Bienvenido quien se acaba de unir también. Hay muchas prácticas contemplativas, que es un término genérico que se ha usado para hablar de estas diferentes formas en las cuales implica una cierta atención plena, una cierta... ¿no? Entonces, ahí llevar la palabra meditación todavía a un término más amplio de atención plena. Pero, en fin, regresamos aquí. Entonces, en muchas de esas prácticas, la respiración es muy importante, ¿verdad? Decíamos que en Vipassana, por ejemplo, la el ejercicio simplemente es observar, observar, sensar, sentir la inhalación, el punto culminante de esa inhalación, a veces con una pausa, la exhalación, el punto culminante de esa exhalación,
a veces con otra pausa, ¿verdad? Pero observar la respiración puede funcionar de varias maneras, como una ancla de tu atención, o sea, ¿dónde pones tu atención? Ahí entra en las primeras técnicas de meditación que habíamos hablado, perdón, ay, perdón, es que aquí está. Bien. eh, Siguiente, como un marcador del estado interno. Y esto es muy interesante porque el cuerpo humano está lleno de ciclos internos, ¿verdad? De hecho, hablamos muchos de ustedes habrán oído seguramente de los ciclos circadianos y de los ciclos circanianos y también están los ciclos lunares. Es decir, hay ciclos biológicos que están cerca de un ciclo de 24 horas y le llaman circadiano, cerca de un día. Hay ciclos que corresponden a los ciclos de la luna de 28, 29 días y hay ciclos anuales que se le llaman circanianos, cerca de un año. ¿De acuerdo? Eso es en cuanto en una forma de hablarlo en general, pero de manera particular hay muchos otros ciclos internos en nuestro cuerpo humano, ¿verdad? Desde a nivel celular hay un famosísimo ciclo que se llama ciclo de Krebs, que todos los que han estudiado ciencias de la salud es una de las cosas principales que estudian, pero como ese muchos otros. Y esos ciclos están interconectados. Y hay tres grandes ciclos muy relevantes para lo que queremos hablar. Y es el ciclo de los ciclos cerebrales de funcionamiento del cerebro, ¿verdad? Los ciclos cardíacos y los ciclos respiratorios. Bueno, el ciclo del corazón, la frecuencia cardíaca, y el ciclo de los eh, electromagnéticos, los patrones electromagnéticos en el cerebro. Muchos de ustedes habrán oído de los ciclos alfa, beta, etcétera. Esos ciclos y el ciclo cardíaco están unidos. De hecho, hay un instituto en California que se llama HeartMath. El que quiera puede investigar más de esto, porque estos llevan 20, 30 años investigando cómo el ciclo del cerebro está ligado al ciclo cardíaco y el ciclo cardíaco al ciclo del cerebro. ¿De acuerdo? Se influencian mutuamente. Si yo cambio mis ciclos cerebrales, afecto mi ciclo cardíaco. Si mi ciclo cardíaco cambia, afecta mis ciclos cerebrales. Es muy profundo, porque ahí hay un punto de la relación cuerpo-mente, que es el siguiente punto aquí de la lámina, ¿verdad? Es una manera en que el cuerpo y la mente se conectan. O en este caso también podría ser las emociones, el corazón y la mente, el cerebro. Pero pasa una cosa muy interesante. Nosotros, como decíamos hace rato, de manera directa, consciente, la mayoría de nosotros no tenemos una forma de alterar nuestros ciclos cerebrales de manera directa. No es como que digamos, voy a alterar ahorita mi ciclo cerebral y voy a pasar de alfa a delta. O voy a alterar mi frecuencia cardíaca, como el caso de Swami Rama en estas investigaciones que hicieron en los años 70. Aquí hay otro factor, otro ciclo, que ese sí tenemos acceso, el que podemos influenciar directamente por medio de nuestra conciencia, de nuestra voluntad, y es el ciclo respiratorio. Entonces, con el ciclo respiratorio podemos cambiar nuestro ciclo cardíaco y el ciclo cardíaco a su vez cambia nuestros ciclos cerebrales. Entonces, es un proceso muy interesante como la respiración, que es parte fundamental de muchas de las técnicas de meditación tiene una función muy importante en la regulación fisiológica, ¿de acuerdo? Em, por eso, el estudio de la respiración como una forma de autorregulación y como parte de la meditación, pues es otra de las cosas que se han investigado mucho. Aquí está lo que decíamos hace ratito, frecuencia cardíaca y variabilidad cardíaca. ¿Verdad? Bien, entonces, entre las medidas fisiológicas más utilizadas en este campo están, pues, la frecuencia cardíaca, es decir, cuántos latidos por minuto
ejerce un corazón, ¿verdad? Y la variabilidad, porque puede ver dentro de ese ciclo, puede haber diferentes variantes, porque acuérdense que el corazón, pues son cuatro compartimentos, ¿verdad? Cuatro compartimentos, y esos cuatro compartimentos se van alternando y eso va creando cierto ritmo, ¿verdad? De la respiración. Y bueno, pues esa variabilidad de la frecuencia cardíaca también está afectado, puede ser afectada por la respiración, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de información nos puede dar? Uno, si está activado o no activado, ¿verdad? Lo que decíamos, el sistema nervioso autónomo activa el corazón en el estrés. Tiene que bombear porque quiere que llegue más sangre hacia los pulmones. Pero aquí viene una serie de problemas, ¿no? Porque si de pronto, imagínense, realmente no hay una razón biológica, porque ese es el asunto también. En el término del estrés, es un mecanismo biológico diseñado ante una amenaza de nuestra vida de origen biológico. Pero en la vida moderna hemos hecho una confusión, varias confusiones que son parecidas. No voy a hablarlas de todas ahorita, pero una de ellas es que confundimos la amenaza a nuestra muerte biológica con la amenaza a la muerte psicológica. ¿Qué quiero decir? Se lo voy a ejemplificar. Hace muchos años tuve un cliente que tenía problemas económicos serios. Había tenido mucho éxito económico primero y había comprado una casa en aquella época en una de las colonias más ricas de México, que en aquella época valía sobre $1 millón. Estoy hablando de hace más de como, pues sí, de hace como 20 años. Hoy día esa casa por lo menos valdría $2 millones. Entonces, me dijo en una sesión, viene y me dice, oye Carlos, quiero decirte, bienvenidos los que acaban de integrarse. Espero vayan captando lo que vamos trabajando y si no, en un momento hago una pequeña reflexión o revisión muy, muy breve de lo que vamos tocando. Estamos hablando en particular de la meditación y su efecto sobre el sistema nervioso. Entonces decía que en este cliente me llega esta mañana con esos problemas económicos. Me dice, Carlos, no que lo voy a hacer, pero quiero decirte que por primera vez en mi vida he pensado en el suicidio. Y yo le decía, bueno, mira, pues, tienes tu casa, en un momento la podrías rentar, te alcanzaría en un par de años máximo, podrías renivelar tu situación económica y mientras te vas a vivir en un departamento más pequeño. Y muy enfático me dice, yo nunca haría eso, como si de pronto eso am, era más aterrorizante que el suicidio. El suicidio era algo más amable, o sea, es muy interesante esa parte. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces el estrés no es una amenaza biológica a nuestra vida, a nuestra biología, a nuestra sobrevivencia física, sino es una amenaza a nuestra identidad, a quien somos o quien creemos que somos y el apego que tenemos a sostener esa imagen de quien creemos que somos o quien queremos que los demás vean que somos. ¿Ya? Entonces, em, eh, decíamos entonces que estas variantes resultan relevantes porque, por un lado, nos hablan perdón, aquí se mueve muy fácilmente la pantalla. Habla un poco sobre esta activación que decíamos, pero si alguien está constantemente activando su corazón y bombeando su corazón constantemente, pues entonces y no está en movimiento, no es que está haciendo ejercicio, porque una cosa es que tu corazón esté activado porque estás pedaleando la bicicleta o corriendo o nadando, y otra cosa es que estés sentado en la silla y con tu corazón bombeando fuerte. Son dos cosas diferentes y resultados diferentes. Bien, también entonces sobre información sobre cierta flexibilidad fisiológica, es decir, justo esto que decíamos, una habilidad para regular la activación y la desactivación. Por cierto, de la misma manera, fíjense bien, esto es muy interesante, de la misma manera que hay gente que constantemente vive un estado de activación fisiológica y que les cuesta mucho trabajo moverse a un estado de tranquilidad, de relajación, la respuesta de relajación que hablamos hace rato, de la misma manera, son menos, pero hay gente que vive un estado de mucha
desactivación fisiológica y lo que les cuesta trabajo es activarse fisiológicamente. Otra vez, como un patrón. Lo que he visto también detrás de eso es que normalmente hay un factor psicológico importante, es como una forma de protesta, de resistencia, de pasividad, agresividad ante entornos de crianza normalmente muy impositivos, muy exigentes, muy demandantes. Bien. Entonces, por lo mismo, entonces la capacidad de regulación y la respuesta adaptativa correcta, apropiada, pertinente, de acuerdo a la circunstancia. Todo eso nos lo puede ayudar la meditación. Hablemos ahora de lo que se llama la carga alostática, ¿verdad? ¿A qué se refiere con esto? Es al costo acumulado que tiene para el organismo sostener durante demasiado tiempo una respuesta adaptativa al estrés, lo que de alguna manera ya iba diciendo yo. Es decir, em, aquí es donde la meditación se ha estudiado como una práctica que puede ayudar a disminuir parte del desgaste fisiológico. Y la palabra desgaste es apropiado porque hay tal cosa como un agotamiento, y en particular agotamiento de glándulas. Fíjense bien, la diabetes, que es una enfermedad muy conocida porque hoy día es la tercera o cuarta causa de muerte en el mundo, viene por un agotamiento del páncreas. ¿Por qué un agotamiento? Porque fue tanto endulcorante, tanta sustancia endulzante, particularmente el azúcar refinada añadida, principalmente por bebidas azucaradas, aquí en México llamados refrescos. A ver, permítame, me puso un mensajito en el chat. Con la imitación va a incluir el pranayama, supongo, ¿verdad? Hablé hace ratito, porque hablamos de la respiración, Marta. Em, Déjame termino esta idea y luego hago una revisión de lo que acabas de decir. Bien. Sí, es pertinente para todos, ¿va? Gracias, Marta. Decíamos entonces que el páncreas, ante tanto un excesivo consumo de carbohidratos continuamente, que no era necesario, porque no es lo mismo, si, como decíamos hace rato, o si estoy ejercitando y tomo, como cuando hacen los maratones o anda gente en bicicleta que les dan o bebidas, ¿verdad? Bebidas, o les dan estos geles, ¿verdad? Que les reponen el carbohidrato. En ese momento, pues, es una cosa, ¿verdad? Porque es requerido. Pero cuando estamos otra vez sentados en la silla y estamos tomando el refresco que no estamos requiriendo las calorías, pues ahí es donde el problema. Entonces estamos exigiendo continuamente 24 horas al día, o bueno, a lo mejor 16 horas al día, durante muchos años al páncreas, hasta que ya lo agotamos, no lo acabamos. Y llega un punto que ya no produce insulina, ¿verdad? O produce muy poquita insulina, no la suficiente para poder dar permiso que la insulina entre a las células y nos provea de energía. Bueno, todas las hormonas pasa lo mismo, ¿verdad? Es decir, las suprarrenales, por ejemplo, ¿verdad? Que son las glandulitas que están arriba de los riñones, que producen las catecolaminas, que son tres hormonas que tienen que ver mucho con el estrés. Uno de ellas, seguramente lo habrán oído, el cortisol, muy famoso cortisol, ¿verdad? La adrenalina es otra de estas em, hormonas. Se va agotando, se va agotando. Entonces, cuando alguien vive mucho estrés, de pronto viene una incapacidad de generar eso. Y entonces entra la persona como si fuera un estado de letárgico, ¿no? Entonces hay un desgaste fisiológico por ese continuo abuso, por ese continuo estar en esos estados extremos, excesivos de estrés. ¿De acuerdo? La meditación ayuda con esta regulación. Modula la respuesta al estrés, es decir, podemos conscientemente empezar a regular mi respuesta al estrés de generar conscientemente una respuesta de relajación y no una respuesta de estrés, porque hay ocasiones que ya no es necesario. Es más, la mayor parte de los seres humanos modernos, ¿verdad? Que están en una situación de estrés, en gran parte, es una situación
donde realmente no debería aplicar porque tu vida no está en peligro. Tienes estrés porque puedes perder el trabajo, bueno, a lo mejor pierdes, pero es diferente perder el trabajo, perder la vida. Son cosas distintas. ¿Ah? No quiere decir que a lo mejor en un caso extremo alguien pierde el trabajo, pierde dinero, no comiera, pero la verdad que tenemos tantas estructuras sociales que sería muy difícil, ¿verdad? Muy difícil. No imposible, pero no muy difícil. Es más probable que te mueras por el estrés, por ese excesivo abuso de ese mecanismo, por la distorsión psicológica que tengamos, a que te mueras por el hecho de lo que ocurriera con esas cosas que te preocupan. De verdad, así lo creo, ¿no? Entonces, y también favorece la recuperación más eficiente. Por lo que decíamos hace rato, en la medida que vamos generando esos mecanismos de relajación, en esa medida también el cuerpo se puede regenerar, ¿verdad? Muchas de nuestras glándulas, muchos de nuestros órganos se pueden regenerar y también, como decíamos, la inflamación bueno, en general de muchas partes del cerebro que se inflaman por estados continuos de estrés, entre ellos la amígdala, que decíamos que es una de las partes más reguladoras y que hay cambios científicos, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí, déjame hacer un comentario a lo que dijo Marta Mendoza. Dice Marta Mendoza, literal, puso, con la meditación va incluido el pranayama, supongo, ¿verdad? Bueno, a ver, eh, usemos como referencia los 8 elementos del yoga. De que Patanjali, que no fue el creador de los elementos del yoga, sino un compilador, fue alguien que agarró una tradición que existía antes que él, posiblemente miles de años antes que él, de alguna manera se dio la tarea de integrarla, ordenarla, organizarla y ponerla en forma de aforismos, ¿verdad? Los aforismos de Patanjali. Entonces, ¿qué sucede? Que hay 8 elementos de yoga, ¿verdad? 8 elementos. Cinco y luego tres, ¿verdad? Los tres últimos, que es meditación, concentración e iluminación o samadhi, samadhi técnicamente hablando más preciso, esos tres se le conocen como el samyama, es decir, porque hay una continuidad en esos tres procesos. A ver si lo puedo decir de manera muy sencilla. Em, Cuando vemos lo que literalmente dice, y ahí si alguien busca en internet para ver si encuentra porque también hay varias traducciones, entonces puede haber un poquito de varianza. Pero ¿cuál es el propósito de yoga de acuerdo a Patanjali? ¿Ah? Búsquenlo a ver si lo encuentran. ¿Ah? Hay libros que inclusive trae el aforismo original en sánscrito y luego las traducciones. Bueno, la intención original es aquietar la mente, ¿verdad? Que la metáfora es como si fuera un lago y hay ondas y hay turbulencia y lo que busca la yoga es que el agua se calme para que pueda haber claridad de percepción y entonces puedas ver a través de las aguas, ¿no? El quietamiento de la mente. Esa parte final se cumple con el yama, el niyama y el samadhi. El yama, perdón, no, perdón. En inglés es dharana, dhyana y samadhi. Dije yama, me equivoqué. Dharana, dhyana y samadhi. Meditación, concentración, contemplación. Que por cierto, para los que están aquí, que son discípulos del doctor de la Ferrier, cabe aclarar que ahí hay un uso distinto y no sabemos si es, yo no lo sé si es de la traducción o es originalmente la idea del maestro de la Ferrier, pero se intercambian los términos. Dharana y dhyana, meditación y concentración están intercambiados. Pero no importa. La explicación sí la da el maestro de la Ferriera ahí. Y es la siguiente. La primera, la meditación, es un proceso más activo, donde estás, digamos, reflexionando y pensando las correlaciones de un objeto, ¿no? Por ejemplo, creo que el ejemplo que ponéis es el de un lápiz. ¿Cómo es que se hizo el lápiz? ¿De dónde viene el lápiz? Bueno, viene de la madera de los árboles, pero el carbón de dónde viene, de una mina o de dónde viene, y bueno, está el pedacito de metal de arriba de la goma, en caso que fue un lápiz con una goma y la goma, en fin. Y luego
quién lo fabricó y luego cómo lo distribuye y luego cómo llegó y todos los usos posibles del lápiz, aparte de usarlo para escribir, en fin, todo eso es meditar, el objeto estudiado, visto desde todos los ángulos. Y luego esto te lleva a la concentración, ¿verdad? Que es eventualmente tener una experiencia de unidad con un objeto. Es como un mini samadhi, un micro samadhi. Esas son mis palabras, ¿vale? Te identificas, hay un proceso de unidad de identificación, es tal compenetración en todas las dimensiones del objeto que meditas que te vuelves uno con el objeto. Esto es una forma de ir practicando, otra vez, este es mi entendimiento, mi interpretación, de ir haciéndolo con diferentes fenómenos y objetos de la vida, a tal punto que vas eventualmente desarrollando esta habilidad de identificación hasta que logras la identificación más superior, que es la identificación con el todo. Eso es el samyama. Bien, los 5 elementos previos a eso, que son yama, niyama, asanas, pranayama y pratyahara. Esos 5 elementos te preparan para que sostengan esa otra práctica. ¿De acuerdo? Eso es en la parte del yoga. Lo que y lo estoy haciendo de la manera más simple. No me voy a meter más detalle, pero nada más menciono esto. Pero sí digo a lo siguiente. Hay muchas técnicas de meditación. Digamos, es un fenómeno universal. Un fenómeno universal en todas las tradiciones culturales, espirituales, religiosas de la humanidad, prácticas de meditación, antiguas, modernas, contemporáneas. ¿Va? Entonces, eh, hay prácticas, por ejemplo, en el budismo tibetano, vipassana, que decíamos, esta práctica de meditación, pues es casi uno y lo mismo, no hay diferenciación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a dónde quiero llegar a eso? Lo podemos ver de dos perspectivas. Una, como dos disciplinas separadas, la respiración y la meditación. La meditación entonces limitada más a un fenómeno cognitivo, psicológico, mental. Y la otra, la respiración, un fenómeno más fisiológico, funcional, somático. ¿M? O quizás, como en Vipassana, donde de pronto se vuelve la respiración es la meditación y la meditación es la respiración, se unen. Entonces ahí hay un proceso de no diferenciación. Lo menciono como dos formas de verlo y es lo mismo que podríamos hablar de otras cosas. Fenómenos similares pueden ser vistos de manera como fenómenos duales o se pueden ver como fenómenos unitarios. ¿Verdad? Me acuerdo, por ejemplo, de Alexander Lowen, que fue mi mentor, fundador de la bioenergética, discípulo de Wilhelm Reich. Él, por ejemplo, escribe todo un capítulo, un ensayo en uno de sus libros sobre la relación cuerpo-mente. Entonces dice que hay una forma de verlo como dos fenómenos independientes y separados, interrelacionados, pero independientes y separados. Y el otro dice que se puede ver como una unidad. Y los dos simultáneos. Me recuerda a esta idea de la física cuántica, que por cierto hemos hablado aquí en nuestras conferencias de ciencia y espiritualidad. Me recuerda el tema de si es una onda o si es un fotón, ¿verdad? Una partícula o una onda. Y la idea es que es simultáneo, es una paradoja, ¿verdad? Depende básicamente del observador. Bueno, uy, me alargué aquí en esta parte. Bueno, espero que nos alcance el tiempo. Seguimos, ¿va? Bien. Entonces, aquí hablamos entonces de la calma como fenómeno medible. Decíamos que existe, así como existe la respuesta fisiológica del estrés, existe una respuesta fisiológica de relajación, ¿verdad? Una forma, lo que podríamos llamar es más coloquialmente como de calma, ¿verdad? Y que no solamente es una sensación subjetiva, ¿verdad? Sino que también está asociado, como lo dije también hace rato cuando hablamos de la respiración, que todo fenómeno mental, todo fenómeno emocional tiene bases fisiológicas, bases químicas, bases corporales estructurales y desde luego una forma, un patrón de respiración. También tiene variables cardiovasculares, la calma, y hay biomarcadores, o sea, hay sustancias químicas que van a ser liberadas en ciertas cantidades, de igual manera que cuando hay estrés, de la misma manera cuando hay una relajación, ¿verdad? Y desde luego, otra vez,
patrones fisiológicos de activación o de regulación, ¿verdad? Entonces, esto permite posible hablar de la meditación ya no solo como una vivencia interna. Y esa es la maravilla de la ciencia. Por eso estamos haciendo este programa de ciencia y espiritualidad. Una de las cosas es ayudarnos todos a una mejor práctica. Esto es una de las posibles variantes de este programa. Ayudarnos a tener, apoyarnos con la ciencia para que nos dé una mayor claridad, una mayor precisión, a veces una mayor conciencia, complementaria a todas las tradiciones, toda la sabiduría, a toda la experiencia. Esa es insustituible, no se puede sustituir, ¿verdad? Pero sumado a lo que estamos hablando, puede ayudarnos a tener una espiritualidad más objetiva, más aterrizada, más consciente, más efectiva. Ujú. De la misma manera que también tratamos de llevar los principios de la espiritualidad a la ciencia para que sea una ciencia más humana, más consciente, más ética, ¿verdad? Y entonces es un ganar-ganar. Entonces, la meditación deja de ser solo una vivencia interna. No quiere decir en su lugar, no quiere decir que se sustituya, sino se complemente y sea también un fenómeno psicofisiológico medible. Y nos ayuda a entender qué está pasando, como lo que les contaba yo de cómo los estudios de meditación, de atención en un objeto, cuando estamos midiendo qué está pasando a través de resonancia magnética funcional, estamos viendo qué zonas del cerebro están activando y se empiezan a activar unas cuando ponemos la atención mental a un objeto, y cómo después, en unos 5 minutos, la lucha de querer regresar al patrón antiguo. Y si no lo entendemos, pues quizás no podríamos entender la importancia que sigue pasar ese periodo, ese portal de 3, 4, 5 minutos, para que entonces ya después de eso sea más fácil sostenerlo. Y el valor que se nos da de romper patrones fisiológicos de pensamiento habituales. Bien. Entonces, durante la meditación, el cerebro no entra en un vacío, ¿no? Es decir, ¿a qué quiere decir que no entra en un vacío? ¿Mm? O sea, hasta donde yo sé, fisiológicamente, no hay como una no actividad cerebral, ¿de acuerdo? Eh, Eso es muy interesante y seguramente más y más se va a aprender sobre eso, porque, bueno, no me quiero adelantar, porque sería más el lado de la especulación. Pero lo que decíamos es que cada actividad cerebral, lo decíamos la sesión pasada, en su conjunto las varias actividades cerebrales equivalen a un pensamiento. Ujú. Para los que quieran saber más de esto, busquen unos materiales en inglés se llama mind reading, mind reading. En español no creo que no hay traducción sobre ese tema, no es un fenómeno que creo que he visto muy aquí en español, pero básicamente se refiere a esa parte donde los seres humanos, perdón, los investigadores han visto que hay una correlación entre pensamientos específicos y función de diferentes áreas del cerebro al mismo tiempo que están trabajando y se equivale a un pensamiento. De tal manera que según esto ya tenemos una cierta habilidad y a estas alturas debería ser muy a grande. La verdad no sé, no tengo una actualización de esto, pero una gran capacidad de saber qué estaría pensando alguien solo en función de percibir sus actividades cerebrales. Bueno. Entonces dice que durante la meditación no entra en un vacío, sino en una reorganización funcional, un orden funcional. ¿Qué involucra? Pues mayor trabajo atencional, más atención, más monitoreo interno. Si el cuerpo y la conciencia, mayor capacidad de monitorearse internamente, una menor captura por una mente errante, es decir, una mente menos dispersa, menos vaga, menos distractiva y una mayor capacidad de regulación. ¿Ah? Eh, Hay una pregunta que puede ampliar este panorama, que es a la que seguimos. ¿Qué ocurre en el sistema nervioso y en la fisiología del estrés cuando meditamos? ¿Ah? Y aquí vamos a hablar ahora, pues de los efectos psicológicos
con un mayor respaldo. Muy bien. Entonces decíamos, o decimos más bien, cuando empezamos a estudiar los efectos psicológicos de la meditación, hay variables como atención. Hay grados de atención, dónde está la atención, cómo está la atención. La atención es medible, psicológicamente hablando, científicamente o la ciencia de la psicología podemos medir eso. Podemos medir la capacidad de regulación emocional, es decir, qué tanta capacidad tengo, no de reprimir, sino de dosificar, de orientar, de contener, de comunicar mis emociones, por ejemplo. El estrés percibido, desde luego la ansiedad, la rumiación, estar pensando en lo mismo continuamente, como un hámster, uno de estos ratoncitos que están en una rueda dando vueltas y vueltas. Y desde luego también la relación con dolor y con la incomodidad. ¿Ok? Eh, Como en otras conversaciones, particularmente de ciencia espiritualidad que tenemos aquí, no buscamos idealizar, no buscamos decir, hacer declaraciones que, por ejemplo, la meditación lo cura todo, por decir algo. Sería irresponsable, ¿verdad? Sí podríamos decir, por ejemplo, que la meditación pues tiene un efecto muy importante en un proceso de sanación de cualquier tipo, ¿verdad? Pero lo que sí intentamos aquí es identificar esos resultados que la investigación científica sobre la meditación nos han venido dando. Bien, hablemos entonces del tema de la atención mental, que cada vez, culturalmente hablando, es más problemática. Cada vez las generaciones más jóvenes tienen mayor dificultad de sostener la atención. em, por muchas razones, desde luego el azúcar refinada, añadida a los alimentos, particularmente, como decíamos, las bebidas azucaradas, pero también las redes sociales. Por eso es que hoy día ya hay países como Australia, otros países o estados o ciudades del mundo ya también la han regulado, la han limitado para que los niños y otros están en vías de, aquí en México creo que fue el estado de Hidalgo, Querétaro, creo que fue Querétaro, que ya puso una ley al respecto. Porque el impacto de las redes sociales, sobre todo en niños y adolescentes, es devastador, es equivalente al uso de muchas drogas, drogas que es la razón por la cual pues, no se recomienda que usen los niños y los jóvenes, ¿verdad? Aunque ha habido una confusión hoy día, porque como la marihuana se reguló y se permitió en los Estados Unidos, hay gente que ya equivalen el hecho que es legal, que es regulado, a algo que no es perjudicial y nada que ver, ¿verdad? Bien, entonces, eh, los estudios científicos han mostrado, en relación a la atención, que puede contribuir a lo siguiente, a una atención sostenida. Es decir, poner la atención y mantener la atención en un objeto, en un fenómeno, ¿verdad? Durante un tiempo determinado. La otra es la atención selectiva, es decir, ¿a dónde pongo mi atención? Por ejemplo, algunos de nosotros estamos poniendo atención aquí a la conferencia, pero si dejamos de poner atención a la conferencia y ponemos atención a nuestro entorno, puede que estén escuchando algunos soniditos, ¿verdad? Que a lo mejor sutiles, a lo mejor lejanos, pero que por estar poniendo atención a la conferencia no pusimos atención a esos otros. Eso se llama selectivo. Podemos seleccionar dónde está nuestra atención. El otro es mayor capacidad para detectar cuando nos estamos distrayendo. Es decir, me doy cuenta que me estoy distrayendo, me doy cuenta que me estoy saliendo del tema, ¿vale? Y el otro, que es la meta atención, es la visión más amplia de dónde está mi mente. O sea, puedo estar consciente, observando mi mente y qué está haciendo. Esa es una cosa muy interesante. Es algo que
que es de lo más poderoso, ¿verdad? Estar consciente de nuestra conciencia, o sea, autoobservación, ¿no? Y todo esto que acabamos de decir, tiene que ver con partes del entrenamiento meditativo, porque vamos aprendiendo a sostener la atención, aprendemos a seleccionar dónde ponemos nuestra atención, estamos dándonos cuenta cuando nos distraemos, desde luego, y luego con ello vamos cultivando esta capacidad de observador de nosotros mismos. ¿De acuerdo? Bien. Y eso es muy importante, muy valioso para la vida moderna. Y fíjense, hay un detallito más, les cuento una cosa más, porque es un problema, una epidemia, el tema de la atención. Y les cuento una cosa más. Hicieron un experimento en Estados Unidos, que personas les dieron, algunos pocos miles de personas, a través del celular, y les mandaban un mensajito. Y nada más eran dos preguntas. La primera pregunta es, ¿en dónde está tu atención? Si estabas atendiendo lo que estabas haciendo o tu atención estaba distante de lo que estabas haciendo. Y la segunda pregunta era, en una escala de 0 a 5 o 0 a 10, ¿qué tan feliz eres en este momento? Y ponían un número. Había un 10 es tu propia referencia, 10 es lo más feliz que has estado, 1 es lo menos feliz que has estado. Entonces se podían autocalificar y encontrar una correlación interesante. En la medida que los individuos están más presentes y su atención está más presente en lo que están haciendo en el momento, correlaciona con mayores índices de felicidad. Es decir, si de pronto ponían en qué grado estoy atento a lo que estoy haciendo y era el mayor grado, se correlacionaba con mayores grados de felicidad, ¿no? Interesante, en una época donde la atención cada vez es más debilitada por redes sociales y la explosión de la información y el azúcar, etcétera. Y por el otro lado, donde vivimos sociedades cada vez más insatisfechas, más infelices. Hablemos ahora de la regulación emocional, ¿ah? ¿Qué quiere decir esto? Una menor reactividad inmediata, ¿ah? Es decir, los seres humanos hay una porción, una forma en la que operamos como máquinas, ¿verdad? Es decir, hay un estímulo externo y hay una reacción emocional, ¿verdad? Como si nos apretaran un botón y entonces reaccionáramos emocionalmente de cierta manera. En la medida que practicamos más meditación, en esa medida somos menos reactivos emocionalmente. En la medida, por ejemplo, bueno, la otra es que tenemos una mayor capacidad de observación emocional. En general, la meditación va a generar una mayor capacidad de autoobservación, de procesos mentales, de procesos sensoriales y desde luego de lo que está ocurriendo con nuestras emociones. ¿De acuerdo? Pero aquí viene una cosa muy importante. Cuando nosotros damos los cursos de psicología y espiritualidad, el domingo tendremos uno, em, hay varias maneras de transformar un condicionamiento psicológico o emocional. De hecho, son cinco partes que ayudan. Ujú. Una es el origen, cómo se originó ese condicionamiento. Otro es el proceso, desde que hay el estímulo hasta que hay la reacción. El segundo es, bueno, más bien, me voy a saltar el tercero porque es el que quiero hablar. El cuarto es el proceso desde que empieza la reacción hasta que termina la reacción. Y el último es el impacto de mi reacción. En la medida que yo hago consciente esos procesos, mi automatismo de reacción emocional se va disminuyendo. Pero el más importante es este que dice aquí. Es decir, si logro mantener la conciencia del espacio, del microespacio en tiempo, de el momento en que viene el primer estímulo y el momento que yo reacciono. Normalmente hay un espacio, es como, por ejemplo, imagínense el momento en cuanto tienes el impulso de ir a abrir el refrigerador a tomar algo, a comer algo, y en el momento en que abres el refrigerador y ya te comes el objeto. Imagínate que si te haces consciente qué es lo que estabas sintiendo antes, durante, de manera más profunda, el momento en que sentiste el impulso del refrigerador y que vas caminando a abrir el refrigerador y agarras algo y te lo comes, ese espacio
ese espacio de estímulo entre el estímulo y la respuesta se va incrementando con la meditación. Y eso nos da la oportunidad de ir transformándonos, nos da la oportunidad de cada vez ser menos reactivos, de cada vez ser menos mecánicos, de cada vez ser menos automatizados. Ajá. Y por el último, el mejor manejo subjetivo de estados difíciles, ¿verdad? Eh, Nos da una mayor capacidad entonces de poder mejor responder ante entornos, situaciones complicadas, problemáticas, difíciles, porque vamos a tener mayor conciencia y mayor capacidad para el manejo de nuestras emociones y entonces nos permite tener una mayor objetividad en nuestras percepciones y una mayor capacidad de pensar con claridad, ¿verdad? No significa todo esto dejar de sentir, sino responder con más regulación. Bien, estrés percibido. ¿Verdad? ¿Qué significa que, que disminuya este estrés percibido? ¿Ah? No significa cambios en el entorno, ¿no? No es como la meditación ya hace que tu entorno cambie, sino más bien es que los individuos tengan una menor sensación de saturación. Y es que es muy simple. Por ejemplo, si hablábamos hace rato, vean, en dos o varios sentidos. Pero emocionalmente, si emocionalmente yo tengo la capacidad de discernir qué es lo que está sucediendo emocionalmente y puedo transformar eso, ya no me saturo emocionalmente. Y si puedo hacer eso, entonces también mentalmente puedo ya no ir en automático en mi pensamiento, sino puedo yo ir organizando y ordenando mis procesos cognitivos. Y tampoco hay saturación de ideas o de pensamientos. Y cuento con mucho mayor recursos para responder. ¿Y a qué se refiere con esos puntos? Simplemente la autoobservación. En muchísimas tradiciones espirituales em, y psicológicas, una de las formas de transformar algo es simplemente atrayendo conciencia. ¿Ah? De hecho, es el principio de mindfulness. Mindfulness o atención plena, que es, y aquí entramos un poquito en respuesta a lo que hace rato alguien preguntó. ¿Quién fue quien nos preguntó? Ah, Marta. Este es un ejemplo perfecto también, Marta. Porque fíjate que la atención plena es un componente de la meditación del budismo tibetano. ¿Ah? Bueno, pues resulta que hubo unos científicos occidentales de Harvard, de Massachusetts, de un hospital ahí en Massachusetts, que empezaron, a ver, vamos a cerrar los microfonitos, ya están cerrados, muy bien. Entonces, esos psicólogos quitaron y se dieron cuenta que había el componente central del proceso meditativo en el budismo, que era poner la atención, y que simplemente atender algo con todo, sin tratar de cambiarlo, sin tratar de ignorarlo, sin tratar de evadirlo, tiene un efecto transformador profundo, ¿verdad? Ese es uno de tus grandes recursos que vas desarrollando con la meditación, esa de autoobservación. Mejor capacidad de pausa. ¿De dónde viene la mejor capacidad de pausa? Pues de esas dos cosas que les dije. Por un lado, una mayor capacidad de no reaccionar y la otra que se va incrementando ese espacio entre la reacción y la respuesta que yo tengo, ¿verdad? Y por lo menos, por lo mismo también menor arrastre por la urgencia constante. Entonces, el efecto sobre el estrés es uno de los más estudiados en intervenciones basadas en meditación. Y aquí abajo hay una referencia importante del JAMA, de Internal Medicine, que es el Journal of the American Medical Association, la revista de investigación de la Asociación Médica Americana, donde evidencia de mejora pequeña en ansiedad, depresión y dolor, evidencia menor para estrés y calidad de vida mental. Va. Bien. Ansiedad y reactividad cognitiva, otra de las áreas donde la meditación ha mostrado efecto. Y otra vez, fundamental, es que de verdad, con lo que estoy diciendo, no sé qué piensan ustedes, por favor, si tienen preguntas, comentarios, lo pueden hacer en el chat y yo los leo, como ya hicimos hace rato uno. Eh, Después de la pandemia, antes de la pandemia, el 10% de la población mundial tenía ansiedad, el 10% depresión.
Y ahí la cifra no la tengo ahorita de memoria, si alguien la puede investigar. ¿Cuál es el nivel de estrés hoy día en el mundo? ¿Qué porcentaje de las personas se considera que ven un estrés crónico? ¿Va? Bien, a ver si lo pueden investigar y me lo ponen ahí en el chat, por favor. Ayúdenme, colaboremos. Pero después de la pandemia, se duplicaron la ansiedad y la depresión. Como promedio mundial. 20% de la población mundial tiene ansiedad, 20% de la población mundial tiene estrés. Y sobre todo, conforme vamos a generaciones más jóvenes. El otro día escuchaba un médico eh, de aquí de la UNAM, si no mal recuerdo, aquí en México, de un centro de investigación de aquí de México, y ellos estimaban que los adolescentes en México, uf, hasta se me hace un nudo en la garganta decir esto. El 80% de los jóvenes en México, adolescentes, tenían algún grado de depresión, ¿no? Entonces, eh, cuando vemos todo esto y vamos viendo todo esto, pues la meditación debería estar siendo practicada en todas las escuelas, en todos los centros de trabajo, en donde quieras. Debería ser una práctica masiva que se hiciera. Y el costo es mínimo y los beneficios incalculables. Y hay estudios sobre esto, ¿eh? Hasta los aspectos económicos y demás. Pero en fin, ¿mejoras en dónde? En ansiedad, en preocupación excesiva, en sensibilidad al estrés y reactividad cognitiva. Es que muy simple, nos hace estar más presentes en lo que estamos haciendo. Y todos sabemos que la ansiedad es una preocupación a un miedo o es un miedo a un futuro incierto, a un futuro desconocido. ¿Ah? En la medida que vivimos más el presente, pues menos pensamos en el futuro, menos ansiedad, obviamente. Eh, y sin embargo, aquí es importante esta aclaración que no siempre son uniformes, ¿verdad? Y depende del tipo de práctica, la población, la duración de entrenamiento, la calidad de diseño de la investigación. Todo esto es importante, ¿cierto? Porque lo que decíamos es que no todas las formas de meditación son iguales. También hay diferentes tipos de personas que se han estudiado, desde luego. También hay duración de entrenamiento desde un mes hasta años, ¿verdad? Obviamente es impresionante cuando tienes años practicando meditación y desde luego la calidad del diseño de la investigación. Muy bien, continuamos. Otro tema importantísimo, ¿verdad? La rumiación mental. Estar pensando constantemente en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo, dándole vueltas y vueltas y vueltas, ¿verdad? Eh, Muy simple, le decíamos la vez pasada. ¿Qué ocurre cuando esto es lo normal? Lo normal, no quiere decir que es lo sano, porque a veces confundimos normal con sano, no. Lo normal es que es la norma. Es lo que ocurre estadísticamente a muchas personas, o la mayoría de las personas, o más del 50% de las personas. Y es ese, porque tenemos patrones de pensamiento fijos. Y lo que decíamos, la práctica, la meditación, particularmente las técnicas de meditación, donde pones tu atención en un objeto o fenómeno, al cabo de 5 minutos de mantener tu atención, pero 5, 3, 4, 5 minutos son más fáciles. Los siguientes 3, 4, 5 minutos son los más difíciles, porque el cuerpo, la mente quiere regresar a lo que es familiar, y quiere regresar, y quiere regresar. Y si tú logras, por medio de tu conciencia, por medio de tu voluntad, mantener tu atención esos 3, 4, 5 minutos siguientes, vas a trascender ese patrón. Y con eso empiezas a romper con el patrón automático de pensamiento, entre ellos la rumiación. ¿No? Bien. Em, Hay muchos más beneficios. Por ejemplo, otras personas reportan cambios en claridad, en estar más presentes, en un mayor sentido de internamente estar equilibrados, sentirse bien, una percepción de bienestar, ¿verdad? Em, bien.
Hablemos también de el tema del dolor, la incomodidad y los malestares físicos y emocionales. Bueno, pues la meditación también ha aumentado, ¿verdad? Que las personas pueden procesar y tolerar mejor experiencias difíciles. ¿Verdad? Y ya, con todo lo que hemos dicho, creo que has sentido muchas cosas, pero también está, una de ellas es la atención selectiva. ¿En dónde está nuestra atención? Si, por ejemplo, tú tienes un dolor, y con esto tampoco quiere decir que esta es la solución correcta, ¿eh? Pero nada más para ilustrar esto. Tienes un dolor y tu atención, y de pronto te dice, ay, cómo me duele la espalda. Y tú le dices, oye, pero no alcanzo a ver ese letrero que está allá a lo lejos con letra chiquita. ¿Me puedes decir qué dice? Ese acto, durante esos segundos en que la persona quitó la atención de su espalda y la puso en un letrero allá a lo lejos, en ese momento la sensación de dolor disminuye, eres menos consciente. ¿Ah? Y también, efectivamente, como dice aquí, esto no equivale a eliminar las causas del dolor, simplemente que puedes tener tu atención en otros lados y te puede ser como un paliativo conscientemente, manejarlo conscientemente. Bueno, con esto vamos a cerrar este bloque y dice lo siguiente. Entonces, como resumen, los efectos psicológicos con mejor respaldo científico se relacionan principalmente a la atención, a la regulación emocional, al estrés, a la rumiación y en algunos aspectos a un bienestar subjetivo. ¿Ah? La evidencia es prometedora y debe interpretarse con rigor y sin sobreprometer. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a pasar al siguiente tema. Siguiente tema. Posiblemente sea el último, no, no sé si nos va a alcanzar para más. Es el tema de la neuroplasticidad. Seguramente todos los que están aquí hoy han oído de la neuroplasticidad. Parecido un poco a lo que decíamos al principio, para los que están desde el principio del sistema nervioso autónomo, que se pensaba que el ser humano no podía tener ningún tipo de control consciente de ciertas funciones del sistema nervioso autónomo, lo cual eventualmente a través de un meditador, pues se descubrió que no era así. Bueno, en alguna época se pensaba que el sistema nervioso en general, el cerebro en particular, no se podía regenerar, no había la capacidad de regeneración y esto eventualmente se fue dejando atrás y hay un fenómeno que se le llama la neuroplasticidad. Bien, entonces, ¿a qué se refiere la neuroplasticidad? Dice, es la capacidad del cerebro para cambiar en función de experiencia, de aprendizaje y de repetición. Es decir, físicamente lo que significa es que el cerebro tiene una capacidad de crear nuevas conexiones, nuevas dendritas que se llama, que son esas patitas que están en las neuronas, crear nuevas conexiones y a través de ello nuevos pathways, nuevos senderos, nuevos caminos de transmisión química y transmisión eléctrica, perdón. Esto lo puede hacer el cerebro. ¿Ya? Esto no solo ocurre con la meditación, ocurre con, como aquí lo dice, en función de experiencias, de aprendizaje, de repetición. Con la meditación, con estas prácticas de atención, de observación, de autorregulación y manejo de la distracción, podemos hacer cambios funcionales y en algunos casos cambios más estables. ¿Ok? Entonces la meditación da, crea nuevas conexiones neuronales y nuevos patrones de comunicación internos en el cerebro, tanto a nivel eléctrico como a nivel químico. Hablemos un poquito primero de efectos de largo plazo y efectos agudos. Entonces, decíamos, no es lo mismo lo que ocurre en una sesión individual de meditación, como lo dije hace ratito, o lo que cambia después de algunas semanas, 3, 4 semanas que se han estudiado, o meses, y también en el caso donde los descubrimientos son enormes de personas que han meditado regularmente durante muchos años. ¿Ok? Entonces, podríamos hablar de efectos agudos
aquellos que cambios momentáneos que son durante o después de una práctica de meditación, pero también podemos tener efectos de largo plazo, aquellos cambios, ¿verdad? Que son resultado de un entrenamiento sostenido. Y aquí la diferencia es muy grande, ¿verdad? También tenemos que distinguir entre una condición temporal, como la calma, el foco momentáneo también, o un rasgo, lo cual ya se volvió una disposición más estable, como mejor regulación o mayor capacidad atencional. Entonces, la pregunta, gran pregunta científica es, o no es solo, si la meditación cambia un estado momentáneo, sino puede contribuir al desarrollo de rasgos que se sostengan a través del tiempo. Bien, em, partamos de lo siguiente. No todas las prácticas producen el mismo tipo de efecto, ¿verdad? Entonces, hay investigaciones que son intervenciones breves de una vez o, ¿no? Meditación, o algunas han investigado una práctica regular prolongada y otras más un entrenamiento intensivo. ¿M? Y por último, practicantes de muchos años. Entonces, esto es importante porque puntos como dosis, frecuencia, duración, pueden influir en qué cambios se producen. Ujú. Bien, entonces, la evidencia más sólida es aquella que se refiere a cambios funcionales. Esa es la más sólida, desde luego. O sea, cambios en funcionamiento, aunque también ha habido cambios estructurales que ahorita los vamos a ver. ¿Ok? Es decir, de cómo opera el cerebro en ciertas tareas o estados. Esa sería la más, de las que más hay, porque sería la más fácil, la más inmediata. O sea, no es lo mismo investigar a alguien que lo pones a meditar por unos días o por un día versus encontrar a alguien que tiene muchos años, ¿verdad? Pero se han encontrado también cambios estructurales en el cerebro. Por ejemplo, el grosor de la, perdón, permíteme un segundo, de la corteza cerebral. ¿Qué es la corteza cerebral? Evolutivamente, los seres humanos hemos desarrollado las diferentes capas del cerebro a lo largo de millones de años de evolución, pero desde nuestros ancestros animales. En lo que se llama el bulbo raquídeo, que es la parte más antigua, que es donde sale la médula espinal y la parte superior. Ese es como el cerebro más primitivo, también se le conoce como cerebro reptiliano, porque pues es el que tienen las serpientes o los cocodrilos o varios reptiles. Es el más primitivo, más antiguo. Después, evolutivamente hablando, vino una segunda capa que se le llama el cerebro mamífero, ¿verdad? O mamífero. También es el que más emocional, porque regula más las emociones. Y luego viene el más nuevo, y dejo una cachita ahorita para rematar, pero el más nuevo, que es la parte externa, es el de la corteza cerebral. Ahí tenemos, ese es más de los seres humanos, y ahí tenemos las funciones más elevadas. No exclusivamente humana, pero es de los más nuevos, ¿no? También animales como los elefantes, los delfines, los primates tienen esta corteza cerebral. Y tenemos todavía otra porción, que es la parte frontal, ¿verdad? Que es parte de la corteza, pero ese todavía es más nuevo. No todos los mamíferos la tienen. Eso lo tienen los animales más avanzados, entre ellos el ser humano. Ujú. Ese grosor entonces se puede aumentar. Es decir, nuestra capacidad cognitivo-funcional de las funciones más severas humanas puede incrementarse con la meditación. ¿Mm? Lo siguiente, hay cambios de densidad de ciertas regiones. Ya les hablaba de la amígdala. Y densidad no quiere decir
engrosamiento o en crecimiento, sino a veces lo contrario, ¿verdad? Donde a veces se disminuye, ¿verdad? Se desinflama, por así llamarlo también, y tiene una función. Y por último, los patrones de conectividad que hablamos, que son parte de esta neuroplasticidad. Digámoslo así, por ejemplo, fíjense bien. Imagínate a nivel humano que tú tuvieras de pronto conocimiento de un buen médico con un buen entrenamiento, con una buena experiencia y que lo descubres y que te diagnostica muy bien y que sabe muy bien qué tienes y te lo explica muy bien y coincide perfectamente y te da el tratamiento y funciona a la perfección. Digamos que ahí estaría estableciendo ya una nueva red de comunicación con alguien de valor para ti. Bueno, internamente podríamos decir, si me permiten usar esa metáfora, que algo parecido ocurre en el ser humano en respecto a empezar a conectar internamente partes de nuestro cerebro. En la medida que vamos aprendiendo más cosas, en la medida que tenemos nuevos aprendizajes, nuevas experiencias, nuevos estados de conciencia, en esa medida vamos creando nuevas conexiones. Vamos a suponer que, vamos a suponer que tú eres una persona que pensaba mucho en sí misma y de pronto descubres que también es valioso salirte de pensar en ti misma y pensar en los demás. Digamos que eso, si es sostenible, estaría ocurriendo internamente alguna otra conexión, algún intercambio que sostiene esa forma nueva de pensar. Eso se da con un fenómeno de sinapsis o de interconexiones y van creando nuevos patrones. Entonces podríamos decir que niveles superiores de conciencia, niveles superiores de experiencia, niveles superiores de aprendizaje, tienen mayores patrones de interconectividad entre neuronas eléctricas y químicas. ¿De acuerdo? Bien, eso es importante decirlo. Y hablemos tantito de los meditadores más expertos, ¿verdad? Porque ahí hablan de estas prácticas sostenidas durante muchos años, ¿de acuerdo? Eh, no siempre es fácil decir qué es la meditación y qué fue otra cosa, a lo mejor otras cosas en su vida, ¿verdad? Otras variables personales, culturales, estilo de vida. Así es que podríamos decir que son sugerentes, ¿verdad? Y depende, tú ya verás, a lo mejor la ciencia poco a poco nos va mostrando cómo esto es. Porque empieza a haber un fenómeno de causalidad, ¿de acuerdo? O sea, en la medida que estudiemos más estas personas y veamos más cosas que se le dan, pues, perdón, déjenme ser más. En la medida que estudiemos a más de estos meditadores profesionales de mucho tiempo, vamos a ir confirmando ciertos patrones que se repiten y que no se dan en otra población, ¿de acuerdo? Bien, bien. Entonces, muy importante, la repetición. Dice el dicho que la práctica hace al maestro, ¿cierto? Bueno, en términos de la meditación, pues la práctica sí es muy importante, ¿no? Es decir, la repetición refuerza estos circuitos y patrones cerebrales. Es decir, la meditación se podría entender como un entrenamiento repetido de qué? De orientación, de orientación atencional, hacia dónde dirigimos nuestra atención, de monitoreo interno, físico, energético, emocional, mental, etcétera, te lo da la meditación, de aprender a observarnos sin preocuparnos, sin reaccionar, sin enojarnos, sin emocionarnos, esa capacidad de observación no reactiva, aprender a regular mejor estas reacciones, estos impulsos ante los estímulos externos y un entrenamiento para estar aquí y ahora, en el presente. ¿De acuerdo?
Esta práctica sostenida entonces no depende solo de intensidad, sino de repetición suficiente en el tiempo. ¿Mm? La repetición importa. Entonces, para cerrar este bloque, vamos a resumir. La neuroplasticidad ofrece la base científica para pensar la meditación como un posible entrenamiento neurocognitivo y sostenido. Repito, la base científica nos puede hacer pensar en la meditación como un posible entrenamiento neurocognitivo y sostenido. ¿Ah? La evidencia sugiere que la práctica repetida puede producir cambios relevantes, pero conviene distinguir entre cambios momentáneos o duraderos o efectos funcionales y estructurales o hallazgos prometedores y conclusiones definitivas. Bien, vamos a explorar los límites, las controversias y las exageraciones más frecuentes en este campo. Al ser un diplomado de ciencia y espiritualidad, pues tenemos que ser responsables por este tipo de inferencias o deducciones o declaraciones. Bien. Entonces, ¿qué sí podemos afirmar con toda confianza de 40 o 50 años de investigación científica? ¿Ah? Que la meditación, sin lugar a duda, se puede asociar en cambios en la atención, en la regulación emocional, en el estrés percibido, en rumiación, en indicadores de bienestar subjetivo y en cambios en patrones de actividades cerebrales y de regulación fisiológica. Ujú. No significa certeza absoluta, pero un cuerpo de evidencia relevante. Ahora, ¿qué es lo que todavía no podría, a este momento, no quiere decir que en el futuro no, que podría, no se puede afirmar todavía? Bueno, una, por ejemplo, es que todos los tipos de meditación producen los mismos efectos. O sea, igual, eso quizás nunca lo podamos hacer. Habrá a lo mejor, no es cierto, déjenme decir quizás nunca, porque habrá mejor en la medida que investigamos, habrá decir, si es común a las 1983 tipos de meditación que se ha estudiado, y este A y B sí es común a todas ellas. Bien. ¿Qué otra cosa no podríamos afirmar? Que todos los resultados son iguales para todas las personas. Tampoco. Pues, creo que eso también es verdad con respecto a un medicamento, con respecto a un libro, con respecto a una familia. No todos los hijos les afecta igual los papás, ¿verdad? En fin. Siguiente. Que existan beneficios profundos garantizados en poco tiempo. Tampoco. ¿Ah? Esto también es muy importante. Beneficios profundos normalmente requiere de mayor tiempo. Otra, que todo hallazgo cerebral implique una transformación psicológica estable. Misma idea. No es, no hay una 100% certeza, ah, a pesar de que lo que dije es que normalmente hay una correlación entre cierto funcionamiento cerebral y cierta forma de pensar. También que la meditación sea una solución universal. Quizás no lo sea, ¿verdad? También es importante la alimentación, también es importante el amor, también es importante el servicio, en fin. Entonces, la prudencia es parte del rigor científico. Muy bien. ¿Cuáles serían algunos de estos problemas metodológicos recurrentes? Uno, pues que pueden hacerse estudios con muestras muy pequeñas. Me acuerdo ahorita, me acordé. Obviamente no creo que lo contó como una, o no lo sé, pero no lo creo que lo contó como parte de una investigación científica, pero yo tuve el privilegio hace muchos años, yo creo que yo tenía 19 años, 18 años, yo creo que más 18, quizás hasta 17. Y un amigo mío, que estábamos en un grupo, una organización de jóvenes acuarianos se llamaba, que estudiábamos temas de espiritualidad, nos dijo de un investigador científico en la Facultad de Psicología que estaba investigando telepatía y meditación y demás, y que si queríamos conocerlo podíamos ir a su laboratorio. Y fuimos,
Fuimos algunos pocos. Yo fui uno de ellos tuve ese privilegio y ahí nos hicieron algunos estudios, ¿verdad? Te repito, no sé si formaban parte de un estudio mayor, no lo sé, pero la persona que hizo sus estudios fue Jacobo Greenberg. Algunos de ustedes habrán oído de Jacobo Greenberg porque con los años se ha convertido como una especie de leyenda por muchas razones, pero él es un investigador aquí en México, en la UNAM, la Facultad de Psicología, que estaba haciendo investigando, entre otras cosas, meditación y telepatía y otras cosas. Bien, el siguiente reto, gran heterogeneidad entre estudios, ¿verdad? Hay muchas, eh, eh, digamos que habría muchas similitudes entre los estudios, ¿verdad? Hay diferencias en duración, tipos de práctica, ya lo dijimos también hace rato, es un reto porque no es lo mismo alguien que practicó apenas unos días, unas semanas, alguien que lleva muchos años practicando. Desde luego, variedad de instructores, contextos, dificultad entonces para comparar resultados, depender de autoinformes también, porque muchas veces algunos son subjetivos, o sea, ¿qué experimentaste, qué sentiste, qué viviste? ¿Ok? Entonces, por eso no todos los años tienen el mismo peso. Un reto. Bien. Uno de los riesgos más importantes es sobreinterpretar resultados, convertir una correlación en una explicación total, asumir una causalidad donde aún hay incertidumbre, magnificar diferencias pequeñas, presentar un hallazgo preliminar como conclusión definitiva. La buena ciencia no elimina el entusiasmo, pero sí la disciplina. Muy bien. ¿Qué tal también esas promesas desproporcionadas de reprogramarnos por completo el cerebro? Te compras un álbum de 10 cassettes de música y te vas a reprogramar el cerebro. O un bienestar profundo en poco tiempo. O sirve igual para todos. O sustituye procesos clínicos complejos. Bien. Eh, No todo lo que se dice sobre mindfulness o la meditación tiene el mismo nivel de respaldo. Aquí conviene distinguir entre una ciencia rigurosa o otra cosa que sería divulgación simplificada, es decir, llevar conocimientos científicos sólidos en un lenguaje y a una población que no son expertos. También marketing de bienestar, que es uno de los grandes retos de la vida moderna, la ética del marketing, y también apropiarnos o hacer apropiaciones pseudocientíficas. Proteger esta diferencia de todas estas cosas puede fortalecer el campo en vez de debilitarlo. ¿Y por qué el escepticismo serio, responsable y hasta compasivo es importante? ¿No? El escepticismo serio no destruye el campo, lo fortalece. Ayuda a depurar exageraciones, mejorar diseños de investigación, distinguir hallazgos robustos de hallazgos preliminares, construir conocimiento más confiable y una ciencia madura de la meditación necesita tanto la apertura como la crítica. Y con esto cerramos el bloque. Y dice, la investigación sobre la meditación es prometedora, pero también compleja y todavía desigual en muchos aspectos. Hablar con rigor implica sostener al mismo tiempo, tres cosas: reconocer la evidencia relevante, aceptar los límites del campo y evitar sobrepromesas. Muy bien. Y vamos a hablar, y con este vamos a cerrar, es el último bloque, las aplicaciones científicamente razonables y desde luego el cierre. Muy bien, bien. Entonces, de la investigación a la aplicación, ¿verdad? ¿En qué contextos se puede aplicar la meditación con una base científica prudente? Bien, entonces, la evidencia que hoy ya contamos no autoriza que hagamos promesas absolutas, pero sí nos permite identificar ámbitos donde el uso resulte razonable y potencialmente valioso. Por ejemplo, salud mental y manejo de estrés. Imagínense que en el Seguro Social, el ISSSTE,
todo el sistema de salud de México y desde luego los sistemas de salud del mundo, pues enseñan a las gentes a meditar. ¿Ah? Em, Sabemos que podría usarse en manejo de estrés, en la autorregulación cotidiana, en reducir la sobrecarga subjetiva, en fortalecer recursos atencionales y emocionales. Así entonces la meditación podría ser útil como un complemento a tratamiento psiquiátrico, psicoterapéutico, etcétera, no como un sustituto automático de otros abordajes clínicos cuando estos son necesarios. ¿De acuerdo? Bien. En la educación, en contextos educativos, lo que decíamos, imagínate que se enseñara en todas las escuelas. ¿Para qué nos ayuda? Para desarrollar la atención, nuestra autorregulación, ¿ya? Nuestra habilidad para pausar conscientemente, conciencia del estado interno, porque acuérdense que desarrolla nuestra capacidad de autoobservación en todos los niveles y que reduzca la dispersión. Entonces, aquí el valor no depende de un lenguaje espiritual, sino del potencial como práctica de entrenamiento atencional y de regulación básica. En el trabajo, ¿ah? em, manejo de estrés, mejora de foco, disminuir la reactividad, mayor capacidad de pausa antes de responder y fortalecimiento de autorregulación. Aquí su uso sería más sólido, se presenta como una herramienta de entrenamiento mental y no como una fórmula de rendimiento milagroso. En la medicina integrativa y de bienestar. Aquí se puede usar para favorecer la regulación psicofisiológica, la reducción de estrés percibido, mejor tolerancia a la incomodidad, apoyo al equilibrio general. Aquí la clave es integrarla con prudencia, evitarla, evitando convertirla en explicación total o tratamiento universal. ¿Qué significa entonces aplicar meditación sin pseudociencia? Significa no prometer resultados absolutos, no usar lenguaje neurocientífico vacío, no exagerar hallazgos preliminares, no sustituir tratamientos necesarios o no presentar toda experiencia subjetiva como prueba científica. Una aplicación seria necesita claridad conceptual, honestidad y límites bien definidos. Entonces, ¿qué sabemos hoy? Que las prácticas meditativas ayudan a mejorar la atención, reducir el estrés percibido, favorecer a regular las emociones, disminuir la rumiación y apoyar procesos de autorregulación fisiológica. La evidencia no es total ni uniforme, pero lo suficientemente relevante como para tomar el campo en serio. ¿Qué es lo que todavía no sabemos del todo? Que siga con preguntas abiertas. ¿Qué tipo de práctica funciona mejor para qué objetivo? ¿Cuánto depende el efecto de la persona, el contexto y la dosificación? ¿Qué cambios son realmente duraderos? ¿Cuáles son los mecanismos más precisos? ¿Cómo mejorar la calidad metodológica de los estudios? El campo sigue creciendo y muchas conclusiones deben seguir siendo provisionales. Y con esto vamos a cerrar. Y ahorita atiendo el mensajito que me manda Catalina, gracias. La meditación ya no puede considerarse solo una práctica subjetiva al margen de la ciencia. Hoy también es un campo serio de investigación sobre la atención, sobre el estrés, la regulación, la plasticidad cerebral y en general entrenamiento de funciones neurocognitivas y psicofisiológicas. Hablar de ella con rigor implica reconocer tanto su potencial como sus límites. Muy bien. Pregunta final y abrimos unos minutitos para algún comentario. Pregunta, dice, ¿qué cambia nuestra comprensión del ser humano cuando descubrimos que la atención, que la calma y ciertas formas de autorregulación también se pueden entrenar científicamente? Bien. Y Catalina dijo, gracias por esta información. Muy bien, pues unos 5 minutitos, si quieren preguntar algo por vía del chat o quieren abrir el micrófono, ya sea algún comentario o pregunta o refutación. No tenemos preguntas.
Bueno, yo quiero de Adelante. aquí de esta pregunta, donde Sí. dice, ¿qué cambia en nuestra comprensión del ser humano cuando descubrimos que la atención, la calma y ciertas formas de autorregulación también pueden entrenarse científicamente? Pues el cambio es que me voy conociendo y Ujú. voy creando una nueva conciencia de mí misma Ok. como ser humano. Ujú. Sí, Paula, excelente. Gracias. Sí, sí, es parte de lo que buscamos con esta conversación, o sea, que nos vayamos conociendo como seres humanos. La ciencia hoy nos va aportando otras dimensiones, ¿cierto? Antes la espiritualidad no lo ofreció siempre, pero hoy la ciencia está colaborando en este proceso de autoconocimiento. Entonces, y por ahí dice el dicho, conócete a ti mismo y conocerás a Dios, ¿no? Muy bien. Carla dice muchas gracias por darnos su conocimiento. De nada, Carla. Gracias por estar aquí, por participar. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario o pregunta? Bueno, les invito, no sé si todos los que están aquí están en el grupo de ciencia y espiritualidad. ¿Hay alguien que no esté en el grupo para que si no, ponga la liga y quieran, si quieren entrar y estar informados de otras conferencias? ¿Todos están aquí en el grupo? Mm. ¿Se refiere al grupo de WhatsApp? El de WhatsApp, ciencia y espiritualidad, sí. Ah, sí, yo sí estoy. Bueno. Ok, Gracias. bueno, si ya están ahí, les vamos a seguir informando. La siguiente es una conferencia muy bonita porque vamos a hablar del cuerpo en un sentido más holístico. Héctor, ¿tú quieres hacer algún comentario o pregunta? Héctor. No, Ah, gracias, al contrario, gracias por compartir todo este conocimiento, muy, muy interesante. Me gustó la última parte donde el rigor científico es un marco de referencia significativo. Muchas gracias por eso. hay que ir cuidando el balance. No queremos volvernos una ciencia fría y limitante, pero tampoco una espiritualidad que no disierna, que no ciega, ¿verdad? Y creo que el equilibrio nos va ayudando. Gracias, Héctor. María Gracias. Teresa, levantaste la mano, adelante. María Teresa, ¿quieres abrir tu micrófono y decir algo? Sí, gracias. Buenas tardes. ¿Me escucha? Buenas tardes. Y te escuchamos. Gracias. Disculpe, ¿podría usted orientarme? Yo realizo meditación, pero meditaciones guiadas todas las mañanas. Ujú. Y estoy entendiendo que eso no es meditar. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre realmente meditar y la atención plena, ¿no? Porque creo que lo que yo estoy haciendo es eso, No, atención María plena. Teresa, no, justo lo que decíamos. En la sesión pasada quedó mucho más claro porque hablamos de muchas técnicas de meditación. Hay un Ah, infinito número de técnicas de meditación. De hecho, diríamos que muchos seres humanos, porque es, digamos, en lo mínimo que podríamos decir es poner la atención en algo, ¿de ok. acuerdo? Entonces, por ejemplo, alguien puede estar cocinando, estar presente en lo que está cocinando y es una forma de meditación. Alguien Ok. puede estar estudiando, leyendo y es una forma de meditación. O sea, lo que ocurre es que poco a poco vamos haciendo, si empezamos a hacer una ciencia integración de todas las técnicas de meditación, vamos a empezar a sumar más elementos. Por ejemplo, nos podríamos dar cuenta que vamos a meditar si tenemos una alimentación más saludable, o vamos Ok. a meditar mejor si estructuralmente tenemos una postura donde la energía fluya más libremente Bien. y por lo tanto los pensamientos y las emociones. O vamos a meditar mejor si emocionalmente estamos más puros, más purificados, más limpios. O vamos a meditar mejor si de pronto tenemos nuestra mente, digamos, menos saturada de pensamientos que no vienen al caso, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente es que ya de alguna manera todos meditamos y Sí. simplemente es poco a poco hacer este ejercicio de una manera más formal, más estructurado, más consciente y ir aprendiendo más esta capacidad de estar en la forma más simple de estar presente, de estar atento a lo que estamos haciendo. Ok. En la forma más simple, María Teresa. Entonces, Ok. cuando estás haciendo una meditación guiada, pues tu atención está
en lo que te están guiando y vas desarrollando Sí, cierta habilidad, estás imaginando cosas, que en sí. sí mismo es una habilidad muy bonita, desarrolla la imaginación, em, en fin, entonces, y vas evocando ciertos estados emocionales y vas observando ciertas reacciones tuyas. Sí. Todo eso es parte de la meditación. Hay muchas técnicas. Lo que sugiero a veces es practica diferentes técnicas y poco a poco vamos a ir entendiendo más qué técnicas, como lo decía ahí al final, qué técnicas son mejor para ciertas situaciones, para ciertas personas, para ciertas condiciones. Ok. Y en ese orden de ideas, de acuerdo a su experiencia, ¿cuánto tiempo debemos de meditar diario para tener cambios positivos? Mira, justo en ese estudio original de los setentas que salió en Scientific American, el proceso tomaba por lo menos, digamos, a ver, porque eran 5 minutos que con cierta facilidad pones, más o menos, ¿eh? Puedes Ujú, poner la atención en un objeto. Luego vienen 5 minutos donde hay una lucha, porque el cerebro quiere regresar a ujú, lo habitual, ¿de acuerdo? ujú. Sí, Y luego ahí viene el otro tema, que si logras pasar esos 5 minutos, entonces los siguientes 5 o 10 minutos o los más tiempo son de estabilidad, ¿va? ok. Entonces, diríamos que mínimamente, pues serían por ahí de 15 minutitos, 20 minutos. ¿verdad? Mm, Mínimamente. Ahora, ¿qué pasa? En la medida, es como las prácticas de relajación, los que han hecho prácticas de yoga. Al principio te vas aprendiendo a relajar tu cuerpo, ¿verdad? Y te toma 20 minutos, 30 minutos lograr un grado X de relajación. Al rato, esos 20, 30 minutos logras un grado más profundo de relajación. Y luego lo que va ocurriendo es que cada vez lo puedes hacer en menos tiempo y cada vez más profundo, al sí, punto que de pronto vives en un estado de relajación continuo, más o menos. ok. Pasa algo parecido con las gentes que practican meditación durante mucho tiempo. Eventualmente se va a convertir, la meditación no detiene en el momento que para la práctica, sino continúas en unos momentos después. Y por eso de pronto también hay técnicas de meditación en movimiento. Hay técnicas de meditación eh, bailando o en artes marciales o en otras cosas, porque entonces vas expandiendo y extendiendo ese estado de atención plena cada vez dura más tiempo y cada vez ya no tienes que estar quieto, puedes estar haciendo diferentes cosas. Sí, Ujú. ok. Ok, maestro, muchísimas gracias por su respuesta. Gracias, maestra. ¿Tú estás en el grupo de ciencia y Sí, espiritualidad? sí, también estoy. Bueno, en la siguiente ocasión también tenemos una conferencia muy bonita donde vamos a ver el cuerpo de una manera integral, holística, no solamente como una máquina, no solamente como un objeto físico, sino un cuerpo que tiene conciencia, que tiene pensamientos, que tiene emociones y vamos a poder ver el cuerpo de una manera más profunda. Integral. Ok, Bueno. muchas gracias, maestro. ¿Alguien más? Aquí hay un comentario. Bueno, creo que no sé si fue el mismo también de cuánto meditar. Dice, me gusta cómo lo explica, dice Carlana. Gracias, gracias Carlana por tu participación. Yo no estoy en el grupo y me gustaría estar. Ok, déjame ver si lo puedo poner en este momento, la liga del grupo. Por cierto, los que sí están en el grupo, si pueden poner un comentario en el grupo de cómo fue su experiencia, si sacaron algo de valor, para que por favor pudieran en un momento dado. Ujú. No, no lo voy a poder hacer. No sé si alguien pudiera sacar la liga de ahí de su teléfono. A ver, vamos a ver, déjenme ver. Mira, aquí está. Aquí sí la voy a poder poner. Este es el grupo, la liga del grupo de ciencia y espiritualidad. Lo voy a poner aquí en el Zoom. Ya está. Ahí está. El que no estén en el grupo Ciencia y Espiritualidad, quieran unirse para recibir información de las siguientes conferencias de esto, por favor, únanse aquí a este grupo, ¿vale? Y aquí hay una pregunta de Ana. Anahue o Anacue, no alcanzó, como están letras chiquititas, perdón. Dice, ¿cómo regular el sistema nervioso cuando la mente está con pensamientos negativos en bucle y no permite meditar por fragmentación?
Sí, es una pregunta importante. Mira, yo leo entre líneas, Ana, que aquí ayudaría complementar tu trabajo de meditación con algún trabajo psicoterapéutico. Creo que ayudaría un buen trabajo psicoterapéutico. Em, Porque hay otras técnicas que ayudan a esto. Ahora, si me lo dejaras a una técnica de meditación solamente, busca las técnicas de meditación de Osho. Se escribe Osho. Hay una en particular que se llama la técnica de meditación dinámica. Quizás esa pudiera ayudarte o técnicas de meditación similares a esa, si lo quieres dejar solamente en esa parte. Pero mi sugerencia es que lo hicieras complementario con un trabajo de acompañamiento de tus procesos internos. ¿Va? Bueno, pues gracias a todos. Tenemos que cerrar esta conversación de este día. Gracias por su participación. Me tengo que ir porque tenemos otra conferencia. Nos vemos en 2 semanas en la siguiente conferencia. Gracias. Las grabaciones se van a compartir eventualmente, no de manera completa, de manera abreviada, editada. Estamos trabajando en ello, es mucho trabajo. Si quieren acceso a la grabación completa junto con los otros materiales que damos en el diplomado, entonces tendrían que participar en el diplomado y ahí no verían solo esto, sino todas las anteriores y materiales y demás, y hay un acompañamiento que ocurre con ello. ¿Vale? Bueno, gracias, gracias, buen día a todos. Hasta luego. Bye.